Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo.
bendiga. He llegado a conocer que estás conmigo, aunque haya frío tu calor, puedo sentir. Entonces yo alguna vez me encuentre herida, sé que me levantarás, que tú no me dejarás. Espíritu Santo, no dejes que el fuego que arde en mi vida se apague en mi ser. Envía del cielo la lluvia de gracia, que hoy nuestra copa se llene de ti. Espíritu Santo, río de agua viva, yo quiero sentir. Envía del cielo la lluvia de gracia, que hoy nuestra copa se llene de ti. Gloria a Dios. Saca de mi corazón lo que impida alcanzar tu bendición que siento yo, que para poder sentir ya tu presencia tengo que obedecer, tengo que ser santa y fiel. Espíritu Santo, no deje que el fuego que arde en mi vida se apague en mi ser. Envía del cielo la lluvia de gracia, que hoy nuestra copa se llene de ti. Espíritu Santo, río de agua viva, yo quiero sentir. Envía del cielo la lluvia de gracia, que hoy nuestra copa se llene de ti. Gloria a Dios. Gloria a ti. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Beatriz Puerto de Onofrieti. Me congrego en el Tabernáculo Benecer en la calle 34. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. En obediencia a lo que nos dice nuestro Señor de dar testimonio de cómo se me encendió la luz, quiero comentarles que me congrego aquí desde el 2019. El Señor utilizó como instrumento al que es hoy mi esposo, Gerardo Onofrieti,
Y yo sentí el deseo de asistir a la iglesia a la que él iba. Vengo de una familia católica, apostólica, romana. Y siempre me sentí incómoda en el momento, desde muy pequeña, porque esas oraciones me parecían repetitivas, eso de adorar imágenes lo veía sin sentido. El vecindario donde yo vivía ocurrió un abuso hacia un menor por parte de un párroco y ahí me terminé de despertar. A partir de ahí, pues, anduve por varias iglesias denominacionales en las que me sentía totalmente vacía. Cuando llego aquí en el 2019, me quedé. Ese día sentí que todo lo que el Señor habló fue para mí y de ahí en adelante he tratado de no faltar y he sentido que Dios ha hecho un cambio en mi vida. Puedo dar testimonio de todas las veces que me ha salvado, no solamente a mí, sino a los míos. Y le doy gracias a Dios por haberme escogido, porque es por su misericordia, es por su gracia, no porque lo mereciera. En el 2020, el 26 de enero exactamente, me libró de un accidente en la Ribereña, en la que presencié todo el choque, la explosión, la gente quemándose, y él me libró. Esa misma tarde acudí a la iglesia, en ese tiempo no se congregaban mañana y tarde, y le entregué mi vida al Señor. En febrero procedí a bautizarme y aunque tengo a mi familia de enemiga en este momento, o sea, enemiga en el sentido de mi creencia, porque dicen que me volteé, porque dicen que, bueno, me critican, pues yo me siento feliz, me siento llena y sé que estoy en el lugar donde debo estar. Me ha librado, aparte de ese accidente del COVID, me dio un COVID súper fuerte en 2021, una apendicitis. Y bueno, podría pasar toda la mañana dando testimonio de todas las veces que me ha salvado. Pero lo más importante es que hizo un cambio en mi vida total. No deseo regresar atrás por nada. Me siento feliz y me siento que pertenezco al lugar en el que estoy. Y le doy gracias a Dios por su misericordia, porque definitivamente, aún sin merecerlo, Él nos perdona. Todos los pecados que podamos haber cometido en el pasado, Él nos perdona, nos limpia y somos redimidos cuando le pedimos perdón de verdad y lo tomamos a Él en su palabra. Sé que me falta mucho todavía, estoy en ese proceso, en el caminar. Siento mucha paz, tengo un hogar hermoso, gracias a Él, y mi deseo es estar cerca lo más posible de Él, agradarlo y obedecer su palabra en todo momento. Me siento muy plena y me gusta que todo lo que el Señor habla tiene un respaldo, y es la única verdad, es que Él está en la Biblia, no está afuera. No, aquí no se adora a dioses, a imágenes de palo, porque ellos no ven, ellos no sienten. Es nuestro Señor el único que merece la gloria y la honra. Esto quiero dedicárselo a todo el que necesite, el que sienta un vacío en su vida, de que sienta que todo está perdido. No, todo no está perdido. La sanidad, incluso la sanidad divina, porque también en el año 23, me detectaron un tumorcito maligno en mi seno izquierdo, y el Señor hizo un milagro en 4 días, y hizo que eso desapareciera. Los mismos doctores quedaron impactados, y es el Señor que nos salva, que todo el tiempo está ahí cuidando sus pequeñines. Entonces los invito a que se refugien en el único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, y que entreguen su vida a Él, que no hay
nada más maravilloso que caminar de su mano. Dios les bendiga. Dios le bendiga, mi nombre es Maurimar Escalona, me congrego en el Tabernáculo Ebenecer con el pastor Osvaldo Toma y quiero contarles un testimonio acerca de mi vida. Comencé a congregarme en el tabernáculo a los 7 años junto a mi madre. Antes de esto, antes de conocer al Señor y mi madre aceptar al Señor Jesucristo, yo padecía de una enfermedad, me dolía mucho la cabeza, en ocasiones sangraba por la nariz. Recuerdo que un día haciendo deporte en la escuela, luego de estar en el salón, comencé a sangrar por la nariz, razón por la cual me llevan al médico, me hacen unos estudios, unos chequeos y me diagnostican con sinusitis. Muchos sabemos que para resolver esta problemática lo recomendable es operarme, pero sin embargo mi padre tenía conocimiento sobre la palabra, sobre que el Señor sanaba. Me trae por primera vez a la iglesia, tendría como 5 o 6 años. Me senté junto a su lado. Al momento que el hermano Osvaldo pasa, mi padre me dirige, él ora por mí. En ese momento sé que su fe fue mayor que la mía, porque uno como niño algunas veces no entiende las circunstancias. En ese momento comenzaron a creer y el Señor pudo testificar que me sanó. Después de ahí no fue necesario realizar una intervención, no fue necesario seguir yendo al médico porque siempre eran constantes dolores de cabeza, constante sangrado. En ocasiones, siempre que mi papá llegaba del trabajo, tenía que ir al ambulatorio porque el dolor era tan fuerte que no podía ser quitado con medicamentos, sino que tenía que llevarme hacia el ambulatorio para poder calmarlo. Y sabemos que como niños algunas veces esas son cosas que nos limitan o nos hacen sentir mal, porque uno siempre juega, quiere estar llevando sol y lamentablemente en esa edad yo no podía hacer tantas cosas. Después comencé a congregarme a los 7 años junto con mi madre. Ella acepta al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Nos empieza a traer, me congrego junto con mis 2 hermanos. Comenzamos a escuchar la palabra. Allí se cumplió lo que dice el Señor, que instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Ella comenzó a darme las enseñanzas, comencé a asistir junto con los hermanos lo que era la clase de niños. Ahí poco a poco y granito a granito, bueno, el Señor fue introduciéndose en mi corazón. Puedo testificar que en mi adolescencia, a pesar de que siempre es una etapa fuerte para nosotros, el Señor fue conmigo, me ayudó y siempre estuvo a mi lado. Luego, al momento de terminar mi bachillerato, comenzó otra etapa donde sé que para muchos de nosotros como jóvenes es difícil porque está el momento donde tenemos que decidir qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos seguir. Oré mucho y le pedí al Señor, le dije, Señor, yo quiero estudiar, pero también quiero hacer tu voluntad, que sea lo que tú decidas en mí. Comencé a estudiar la carrera de enfermería, sé que fue el Señor conmigo porque antes de eso le pedí mucho que fuera Él ayudándome. Estudié durante 5 años en la Universidad Lisandro Alvarado. Estando en segundo semestre también puedo testificar la presión de la universidad y la constante, lo fuerte que es en ese momento. Se me iba quedando una de las materias, recuerdo que fue fisiología, me tocó repararla y yo le dije, Señor, si yo estoy aquí porque es tu voluntad, yo necesito que me ayudes porque es muy fuerte para mí en este momento. Recuerdo que estando en el examen fue una etapa fuerte porque era la decisión final para seguir semestre o volver a repetir. En mis oraciones le dije, Señor, si fue tu voluntad que yo estuviera aquí, yo no me voy a quedar, yo voy a seguir adelante y voy a terminar con mis compañeros. Gracias a Dios hice el examen, pasé muy bien, pasé la materia, estudié y para la gloria y honra del Señor puedo decir que fue su voluntad porque en este momento ya estoy graduada. Y mi consejo para todos como jóvenes es que busquemos la voluntad del Señor antes de realizar las cosas porque Él nos da la mejor opción y la mejor carrera. Nosotros no conocemos el futuro, pero Él sí, Él sabe lo que es mejor para nosotros y Él sabe lo que nos va a hacer bien o lo que nos va a hacer mal. Entonces, como consejo final, le digo a cada uno de ustedes como padres que nunca pierdan la esperanza con sus hijos porque cada granito de arena y cada palabra que ustedes le dan a sus hijos, eso siempre va a estar en nuestros corazones y el Señor siempre va a tocar nuestro sentir y nos va a hacer saber que estamos haciendo mal. Como adolescentes pongamos todos nuestros planes en las manos del Señor porque Él es el que tiene el futuro en sus manos. Él sabe lo que es bueno y malo para nosotros. Algunas veces
sentimos que porque no tenemos tantas cosas, o porque no somos una cosa, o porque no somos otra, y el Señor sabe que es lo mejor. Él decide lo mejor para nosotros. Y recordemos que lo mejor y lo excelente es tenerlo a Él en nuestra vida. Por eso la invitación es a que lo acepten como su Señor y como su Salvador, y que sea Él el guía de sus vidas y de sus caminos, porque Él nunca se equivoca y Él siempre toma las mejores decisiones para nosotros. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Unidos para un propósito, parte 4. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenga muy buenas tardes, amados hermanos y amigos que están en sintonía en esta hora, escuchando el servicio evangelístico de acá del Tabernáculo Ebenecer de Barquisimeto, Venezuela. Saludos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, amados hermanos, que de tarde a tarde están allí oyendo y atentos a la voz de nuestro Creador y Salvador Jesucristo, porque es un privilegio para nosotros nuevamente la oportunidad que Dios nos da en este día, sabiendo que sus beneficios son innumerables de ser Dios grande para con la humanidad. Por eso el salmista David pudo expresar de lo profundo de su ser. Él dijo: bendice alma mía todas mis entrañas tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todo aquel que padece violencia. Entonces, Dios, en su gran misericordia, permite expresar esas cosas de sus amados hijos, así como lo dejó el salmista David, que ha escrito para nuestra enseñanza, que tiene que salir de lo profundo de nuestra alma, una gratitud, un gloria a Dios, un alabanza a ese Dios grande y poderoso por todos los beneficios que Él nos da a día, de día en día y cada momento de nuestras vidas. De eso, amado hermano, Él nos corona de favor y misericordia y nos da cada uno de sus beneficios que están al alcance de sus manos. Porque ¿qué están nosotros muertos en delitos y pecados? Dice la Biblia en Romanos 5:10 que nosotros, siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Y si reconciliados, ¿cómo no seremos salvos? Entonces, allí están los beneficios gratuitos dados por Dios a través del sacrificio allí en la cruz del Calvario. Es una honra para cada uno de nosotros decir: Señor, gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el dador de la vida. Y si tú dices en tu palabra que tú honras a los que le honran, o sea, lo que te honra, por ejemplo, que la honra de Él es lo más glorioso que podemos decir: Señor, tú eres glorioso, tú eres grandioso, tú eres maravilloso, tú eres el Salvador, tú eres mi sanador, tú eres el que me das todas las cosas que me sustentan en este mundo. Por eso, amado hermano, tenemos que ser entonces agradecidos con ese Dios todopoderoso. Y por esas cosas de la vida que estamos aquí en este momento, dándole gracias a Él, porque Él nos ha dado la oportunidad de estar de pie aquí en este lugar, llevando su palabra, dándolo a conocer, para que usted, si no lo ha conocido, tenga la oportunidad de saber y oír la palabra y decir: Señor, yo no sabía, pero ya entiendo que tú eres el que me rescató de la vida, del juicio del infierno, el cual estaba pesando sobre mí. Porque estábamos muertos en delito de pecado, pero Él en su gracia nos ayudó. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que, amado hermano, póngase cómodo entonces en este día que Dios nos ha concedido por su gran misericordia, y les invito a abrir conmigo las Escrituras en Génesis capítulo 11 y leemos allí unos versículos para que entonces sí leemos continuidad al tema que hemos venido hablando y sigamos desarrollando con la ayuda del Señor, que lo hemos titulado Unidos para un propósito. Y sabemos que Dios tiene un propósito para todo, porque el cielo y la tierra lo hizo con un propósito, y vemos cada uno de los propósitos que Dios puso allí, allá en el cielo, todas las estrellas, la luna, con propósito para que el sol alumbrara en el día y la luna en la noche.
las plantas para que dieran fruto, la tierra para qué, para así hacer cada una de las cosas que están en ella, la simiente de pan, alimento al que siembra y pan al que come. Entonces, vemos cada una de las cosas que Dios ha hecho, que todo tiene un propósito y aún con sus hijos, que es las obras que Dios hizo más grandes, la maravilla que Dios hizo al ser humano, semejante a él. Así que les invito, amado hermano, a abrir la escritura entonces, para que leamos entonces Génesis capítulo 11. Y dice así, en el nombre del Señor Jesucristo, desde el versículo 1. Era entonces toda la tierra de una lengua y una misma palabra. Y aconteció que como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros, vamos, vayan, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y fuérenle ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Leemos allí la escritura, entonces les invitamos a inclinar su rostro para que oremos al Señor. Amado Dios y tierno Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor, en este día, Señor, que nos concedió nuevamente, Señor, estar aquí, Señor, parado, Señor, detrás de esta cámara, Padre eterno, para llevar, Señor, tu palabra, Señor Jesús. Oh, yo te ruego por aquellos que están allí, Señor, detrás de los receptores, oyéndolo, y que están allí atentos, Señor, a tu voz, Padre mío. Yo te ruego, Señor, que seas tú con ellos, Señor, guiándolo, bendiciéndole, dándole entendimiento, sabiduría de lo alto para que ellos puedan entender, Señor, el propósito para el cual tú has hecho al hombre, Padre eterno. Oh, Señor Jesús, qué glorioso es saber y entender, Señor Jesús, que hay un Dios grande, que hay un Dios que oye, hay un Dios que ve, hay un Dios que responde las necesidades del ser humano. Oh, Padre eterno, yo te ruego por cada uno de ellos, Señor Jesús, que ellos puedan, Señor, oh, Señor, abrir las puertas de sus corazones y allí entonces para que tú puedas llegar y darle entendimiento para que puedas morar en cada uno de ellos, que te abran esa puerta de su corazón. Padre Santo, te ruego, Señor, que les bendiga grandemente aquellos que estén allí, Señor, al alcance de nuestra voz, Padre mío, para que ellos puedan entender y hacer, Señor, tu voluntad agradable y perfecta. Oh, Señor, ayuda a tu pueblo igualmente, Señor Jesús, que está allí, Señor, peleando la buena batalla en diferentes lugares, Señor, del mundo, Padre mío. Oh, en los confines más remotos, Señor, de la tierra, Señor Jesús, allí donde está llegando tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, por cada uno de ellos, Señor, que los bendiga, Señor, grandemente, Señor. Oh, como miembros del cuerpo, Señor, tú tienes remanentes, Señor, en diferentes lugares de esta tierra, Señor Jesús. Oh, Padre Santo, ayúdale, Señor, que ellos sean edificados, Señor Jesús. Oh, Señor, en tu cuerpo, Padre mío. Sea creciendo, Señor, allí a una estatura de perfección, que es lo que tú quieres llevar al ser humano. Y, Señor, escalando peldaños, oh, Padre mío, para llegar, Señor, allí a la cúspide donde tú quieres que lleguemos, Señor Jesús, a la estatura de perfección. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, Señor, bendice, Señor Jesús, a cada uno de ellos, Señor, para gloria te lo pido de nuestro Señor Jesucristo. Y a cada oyente, Señor, que no te han conocido, Señor, que han oyendo la palabra, Señor Jesús, pero no han dado el paso, Señor Jesús, para servirte, Señor. Yo te ruego que este día, Señor, sea un día propicio, Señor, para que ellos lo hagan, Señor, y ellos puedan entender, Señor, el propósito, Señor, que tú quieres para cada uno de ellos, de jóvenes, niños, ancianos, Señor. Tú no tienes hace sección de personas, Padre mío, sea blanco, negro,
Oh, Padre mío, sea judío, sea gentil, o sea, Señor, quien o siervo o libre, tú no tienes excepción, Señor, no haces excepción de personas, pero tú quieres que todos entren, Señor, y cobran al arrepentimiento, porque allí te los pongo en tus manos, Señor Jesús, para que le reveles tu palabra en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios, alabamos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, fíjate lo que dice aquí, entonces, era entonces toda la tierra de una lengua y una misma palabra. Entonces, vemos allí en este relato que el Señor lo que quiere, hablando del título, de lo que estamos hablando hoy esta semana, unidos para un propósito. Entonces, unidos para un propósito, Dios quiere que esa unidad, esa comunión, esa perfección con Él allí, junto a Dios. Y Dios siempre ha querido eso del hombre, porque Él lo hizo de esa manera. Dios ha hecho al hombre para alcanzar metas, logros, objetivos, y será de gran bendición para aquellos que están unidos con Dios. Una gran bendición, estando unidos con Dios para el propósito correcto que Dios quiere que se lleve a cabo. Porque así es la manera que Dios hizo al hombre. Dios hizo toda la creación, el cielo y la tierra, y cuando creó todas las cosas en este mundo, lo puso de lo más pequeño, que podemos decir un renacuajo, hasta llegar a ser al hombre, que fue la perfección que hizo. O sea, la culminación de toda la creación. Y Dios puso entonces al hombre que, como fue la coronación, allí entonces le dio potestad al hombre ser como él, porque lo hizo a imagen y semejanza de Dios, hizo al hombre. Allí lo puso, entonces le dijo a Adán, entonces, enseñoréate de todo. O sea, toma el control y dominio de todas las cosas. Subyuga la tierra, trabájala allí, obra en ella, multiplícate, llena la tierra. Eso fue la orden que Dios le dio, la ley de Dios al Moisés, o sea, que él fuera Dios a Adán. Y eso fue la ordenanza que Dios le dejó a este hombre, Adán, para que se fuera el Dios aquí sobre la tierra. ¿Era por qué? Pues estaba unido con Dios, eran uno, él con Dios. Y allí entonces vemos que el hombre podía hacer cualquier cosa porque tenía esa unidad perfecta con Dios y no había impedimento para nada, porque lo que Adán hablaba, eso tenía que acontecer. Pero vemos que el hombre aún así, que después de la caída, caer en el pecado, vemos que el hombre aún no ha perdido esa facultad de decir que puede llegar a hacer cosas increíbles, cosas que logro, objetivos que se trace el hombre, aún el hombre así, en la forma caída, como está todavía en el pecado, puede lograr hacer demasiadas cosas. Y vemos la ciencia avanzada como está en el día de hoy. De 100 años para acá, cómo se ha multiplicado la ciencia. Eso fue escrito por el profeta Daniel. Y allí Dios se lo reveló a él y lo vemos en nuestros ojos hoy en día. Lo que ha logrado el hombre, porque allá en principio era el hombre con caballos tirados por una carreta, un carro de carreta tirado por caballos. Pero llegó después el carro, luego llegó el avión y luego tenemos entonces el cohete, que han llegado entonces a la luna, al espacio. Vemos entonces el avance científico que ha habido entonces en el hombre, que ha logrado y ha hecho que una bomba atómica, ya vamos a decirlo así, pero es para su propia destrucción, por causa que están separados de Dios y entonces están haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Aunque están caídos fuera de la voluntad de Dios, pero aún tienen logros, porque ese fue lo que Dios le dio al hombre, potestad. Dios le dio al hombre señorío de todas las cosas. Y allí vemos entonces cómo está entonces el hombre en esa condición. Pero aún así pueden conseguir logros, entonces pueden conseguir objetivos y pueden conseguir entonces cualquier cosa que se propone, metas en su vida. Pero estando fuera de la voluntad de Dios es una maldición. Pero estando en la voluntad perfecta de Dios es una bendición.
Ahora vemos entonces que el hombre fuera de la voluntad de Dios en su modo egoísta, es dañino, fuera de ese propósito que Dios quiere llevar a cabo con él, como no está unido con Dios, sino que está unido con el mundo, allí entonces se mete en problemas y lo que hace entonces no llega a ser de bendición, sino de una maldición. Eso es lo que le dijo el Señor allí a través de la boca de Moisés. Moisés, ¿quién era Moisés? Moisés era Dios aquí en la tierra, porque eso fue lo que el Señor le dijo a Moisés. Yo te voy a ceder mi lugar. Imagínense, yo te voy a ceder mi lugar. ¿Por qué? Porque Moisés le puso pero al Señor. Moisés, cuando fue llamado para el propósito de llevar a cabo liberar al pueblo de Egipto, allí entonces Moisés puso pero cuando se encontró con Dios. Dios quería unirse con él, o sí, lo llamó a ser unirse con él para llevar a cabo un propósito, era liberar a su pueblo. Pero cuando le dijo, ve y dile al faraón que deje ahí a mi pueblo, no, en nombre de quién voy a ir. El Señor le dijo, dile que yo soy el que soy. Entonces, no, pero es que dice Moisés, pero es que yo soy hombre de palabra de ayer ni anteayer, yo no sé hablar. Entonces Moisés, el Señor le dice, ¿quién hizo la boca? ¿Quién hizo al mudo, al sordo? Entonces, no soy yo, dijo el Señor. Allí entonces no tenía entonces, pero porque Dios lo había hecho todo. Dios puede hacer cualquier cosa, pero aún Moisés no envía por mano de liberarlo por mano de otro. Entonces el Señor lo que tuvo que hacer entonces, bueno, ahí está bien. Yo te voy a ceder mi lugar. No está tu hermano Aarón, que te lo voy a poner como profeta, le dijo. Entonces, Aarón será tu profeta y tú serás Dios en mi lugar. ¿Bien? Entonces, allí estaba cediéndole ¿qué? Ese lugar, ese privilegio a un hombre de carne como usted y como yo. Para que usted vea el poder, la magnificencia de Dios para entregarle algo al hombre aquí sobre la tierra. Pero lo que estamos hablando, que aún el hombre caído como está en la condición, aún tiene para conseguir cosas que usted puede ver en el día de hoy que lo han conseguido, pero fuera de la voluntad de Dios. Entonces, Moisés allí entonces tuvo que ejecutar porque tomó el lugar de Dios y él hablaba y venía a hacer las cosas, llamaba y venía a existencia. Entonces, ahí vemos que Moisés, cuando termina este pueblo a sacarlo de la liberación, de la esclavitud, llegó a la liberación, dice que faltando poco ya para pasar allí a la tierra prometida, allí Dios le pone palabras entonces en la boca de Moisés y le dice entonces al pueblo, mira lo que le dije, le dice Moisés al pueblo, una exhortación, los llama allí para que ellos despierten a la realidad y les dice entonces, llamo al cielo y a la tierra por testigo que pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Pongo la vida y pongo la muerte. Escoged pues la vida, lee el consejo Moisés. Escoged pues la vida para que viváis y vivan vuestros hijos. Imagínense el consejo, pero allí estaban los dos caminos, el bien y el mal, la muerte y la vida, la bendición y la maldición. Allí estaba delante del pueblo, ahora el pueblo era el que decidía lo que iba a hacer, para que usted vea que Dios te muestra la verdad, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora. Dios te presenta la verdad, pero el diablo te va a presentar la mentira. Una verdad quizás camuflajeada, el cual tú tendrías que buscar discernimiento por el Espíritu para que puedas ver y entender el propósito de Dios claro y cuando es verdad y cuando es mentira. Dios no nunca te va a guiar a una mentira. Dios siempre te va a guiar a la verdad. Pero cuando usted o yo queremos desviarnos del propósito de Dios, entonces Dios nos deja entonces libre. Haz lo que tú quieras entonces. Dios es bueno, amado hermano. Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. ¿No dijo el Señor en San Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos? Yo en vosotros y vosotros en mí, dijo el Señor.
pero fuera de mí no puedes hacer nada. O sea, no soy nada o nadie. ¿Por qué? Porque fuera de la voluntad de Dios, fuera del propósito de Dios, usted se hallaría en problemas. Vemos el símbolo que Dios dice allí en esa vid, un árbol. Usted tiene un árbol y usted arranca vamos a ponerlo de esa manera, una mata de flores, rosas muy hermosas, muy bonitas, pero arranque una florcita de esa mata y usted verá que en poco tiempo empieza a marchitarse, a deteriorarse porque ha entrado la corrupción. ¿Pero por qué causa? Llega hasta la muerte, se seca. ¿Pero qué causa? ¿Qué aconteció eso? Porque fue arrancada de donde surgía la vida de esa flor, donde esa flor se alimentaba de la savia y allí mantenía la vida pura. Pero cuando fue arrancada, allí fue cortada automáticamente la fluidez de la savia y allí entró que la muerte. Así viene a ser la vida del hombre, como la flor del campo, como dijo que la vida del hombre es como la flor del campo, que nace, crece, pero pasa el viento por ella y su lugar no se conoce más. Entonces, allí está entonces claramente lo que es la vida del hombre cuando no está unido con Dios. Así que fuera de Dios no sois nada, dijo el Señor. Allí en ese versículo de San Juan 15:5. Pero en el 7 dijo, si permanecieses en mí y yo en vosotros, pedid todo lo que quisiere y os será hecho. ¿Por qué? Porque hay unidad perfecta con ese Dios todopoderoso y allí entonces hará el propósito para el cual Dios lo ha unido a usted. Pero vemos entonces que el hombre, alejarse de Dios y buscar sus propios propósitos, al final se encontrará fuera de la voluntad de ella, se encontrará fracasado, derrotado y perdido, que no tendrá entonces esperanza. ¿Quién fue el joven rico? El joven rico Dios lo llamó, el joven sabía que había palabras de vida eterna en el Señor Jesús cuando estaba predicando, pero allí llegó y le preguntó, ¿qué tengo que hacer para obtener vida eterna? Y el Señor le dijo lo que tenía que hacer. Conoce los mandamientos: no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y tu madre. Allí entonces estaba relatando los mandamientos, uno de los mandamientos de Dios. Y allí entonces el hombre dijo que sí los conocía, pero el Señor le dijo, vende todo lo que tienes. Te falta una cosa para que seas perfecto, le dijo, vende todo lo que tienes, da a los pobres, ven, toma tu cruz y sígueme. Ahora, vemos allí que este joven dio la media vuelta y se retiró porque tenía muchos bienes. Ahora, vemos que al separarse de Dios y no querer unirse con Dios, sino que se unió más al mundo y fue más próspero todavía, allí entonces vino la perdición total, el cual se encontró, después se encontró fue que estaba en un lugar de tormento sin retorno atrás. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso, amado amigo que me escuchas en esta hora, cuando te llegue la oportunidad, si has oído la voz de Dios, que dice el Señor, si hoy oyes mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, tú no sabes cuándo tú vas a cruzar esa línea entre el juicio y la misericordia de Dios. Este hombre la cruzó, tenía para pasar la misericordia de Dios y de unirse con Dios, pero despreció la vida eterna y cruzó esa línea del juicio y la misericordia y se encontró después en un lugar de tormento, que ya no había retorno atrás, perdido, fracasado, derrotado y perdido. Así que, amado hermano, la importancia de lo que es el evangelio, la importancia lo que es reconocer qué tenemos que hacer, qué Dios nos demanda a cada uno de nosotros como seres humanos, saber y reconocer nuestra condición. Si nacimos en pecado, necesitamos el perdón de Dios. Así como leí primero con el principio, cuando dice allí Romanos capítulo 5:10, que nosotros siendo
enemigos de Dios, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Y si reconciliados, también seremos salvos. Entonces, Dios dando la salida a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y solamente espera que nosotros demos ese paso. Alabado sea el nombre del Señor, para así unirnos con ese Dios todopoderoso. Pero vemos que Dios entonces respeta la decisión del hombre por su libre albedrío que Él nos dio o nos dejó, podemos decirlo así. Si unirnos con Dios o separarnos, si queremos la bendición o la maldición, si queremos la vida o queremos la muerte. Allí está la decisión que tiene que tomar cada ser humano aquí sobre la tierra, porque Dios no obliga a nadie. Dios te dio libre albedrío para escoger, pero Dios te puso entonces, ¿te quieres unir conmigo o quieres la separación? ¿Te quieres casar conmigo como un esposo y una esposa o me rechaza? Entonces allí está su decisión, el cual Dios espera que quiere la mejor decisión, como dijo Moisés. Allí está delante de vosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoged la vida para que viváis y vivan también vuestros hijos. Entonces, Dios da el consejo y es nuestra la decisión que tenemos que tomar para unirnos con Él. Vemos que allá, cuando se multiplicó, después de la caída del hombre, se multiplicó la gente en la tierra. La gente se unieron más al mundo que unirse a Dios. ¿Por qué rechazaron a Dios? ¿Por qué lo dejaron? Porque no necesitaban a Dios supuestamente ellos, porque lo tenían todo, lo tenían a la mano, al alcance cada uno de ellos. Y despreciaron entonces la unión de Dios y se unieron más al mundo. Y Dios, dice la Biblia, que mirando hacia abajo, allá en Génesis 6, vio la condición del hombre, el cual era una hediondez delante de la presencia de Dios. A su narices era una cochindada, pero vemos que el Señor dijo, me pesa haber hecho el hombre. ¿Por qué? Porque vio la condición del hombre, sus pensamientos era continuamente hacer el mal. Por eso dijo, raeré toda carne de la faz de la tierra. Pero vio un testigo, el cual Dios nunca deja un testigo que esté sobre la tierra, el cual fue Noé. Dios tiene siempre un testigo en diferentes lugares, amado hermano. Dios quiere ser uno contigo. Si usted es uno con Dios, usted sería mayoría. Pero somos uno y dos, no. No importa los millares que hayan en el mundo contradiciéndole a usted la verdad de Dios. Si usted se une con Dios, usted es más con Dios. ¿No? Entonces, vemos que es suficiente ser uno con Dios. Y es la unidad que Dios quiere con el ser humano. Aceptándolo, buscándolo y querer hacer la voluntad, el propósito para el cual Dios quiere esa unión. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, el mundo allá, en el tiempo diluviano, allí se unieron más al mundo y Dios vio entonces que todo estaba perdido, todo estaba podrido y dijo, no, terminaré con esto de una vez. Me pesa haber hecho el hombre, imagínense. Pero vio entonces ese testigo llamado Noé. Y allí entonces fue cuando lo llamó y allí entonces le dijo, vamos a unirnos para un propósito, el cual era construir un arca, el arca que iba a ser entonces salvo a su familia, porque fue por causa de este creyente que condenó al mundo. Dice la Biblia que por fe Noé condenó al mundo porque lo descreyeron a Dios. Y allí entonces pudo entonces Dios obrar con este creyente y salvar solamente 8 personas de ese mundo diluviano. ¿Pero qué? Porque despreciaron la unidad de Dios y se fueron entonces a la unidad del mundo. Y Dios tuvo que terminar ese mundo diluviano. Vemos entonces que el hombre en la condición caída por el pecado, aún así alcanza muchos logros, objetivos que se propone entonces, pero fuera de qué? De la voluntad de Dios. Tenía aquellas gentes logros, sí, eran gente científica porque tenían ciencia aquella gente,
Quizás dicen, no, pero son una gente antigua, son ignorantes. No, déjeme decirle que la ciencia estaba muy avanzada en ese tiempo, porque si no, el Señor Jesús no lo fuera dicho, porque dice que así como fue en los tiempos de Noé, la gente bebía, plantaba, se daba en casamiento, hasta que vino la destrucción repentina, o sea, el diluvio. Y la gente quizás veía, porque Noé le decía que venía un diluvio, Dios dijo que venía un diluvio, y la gente quizás mandaba sus cohetes, sus satélites en ese día, o los telescopios que tenían para ver, no, si nunca había llovido, es mentiroso, está loco. Entonces, allí estaba entonces la ciencia tan avanzada que no podían creer a un hombrecito, un testigo que tenía Dios que se había unido allí con Noé para llevar entonces un mensaje a la tierra. Así que Dios siempre tiene su testigo, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, y Dios siempre va a hablar la verdad. Él lo va a advertir al hombre de la condición en la cual se encuentra y qué quiere hacer entonces él para el tiempo que se está viviendo. Así que en ese tiempo diluviano, en esa dispensación, tuvo que terminar con ella, por causa que se habían unido no a Dios, sino al mundo. Vemos entonces que fue lo que hizo entonces Nimrod, amado hermano. Nimrod, él se unió con el mundo, todos los hombres que estaban en el mundo para un propósito, y era llegar al cielo. ¿Ve? Imagínense lo que este hombre hizo. Se unió al mundo, vamos a unirnos y hagámonos entonces una torre, dijo el hombre, para que lleguemos al cielo, por si Dios nos esparce por toda la faz de la tierra. O sea, si por si acaso viene un diluvio, por si acaso Dios manda otra vez un diluvio y nos va a esparcir, entonces vamos a hacer una torre para que lleguemos así al cielo y podamos huir, escapar de la ira de Dios. Oh, amado hermano, ¿cómo escapa usted de la ira de Dios cuando usted está haciendo lo malo, cuando usted está haciendo algo fuera de la voluntad de Dios, que usted no quiere entrar en el programa de Dios, no quiere recibir las bendiciones que Dios tiene para su vida, que no quiere acatar las leyes del cual Dios tiene su propósito, su objetivo, tiene su línea, cómo usted puede llegar a Dios para que pueda obtener el cielo? No, usted no puede llegar al cielo por ninguna otra parte, no puede ser un camino por sí mismo porque jamás podrá llegarlo. ¿Por qué? Porque Dios determinó cómo usted llegará al cielo y es a través de su palabra, a través del sacrificio de la cruz, a través del perdón de sus pecados, a través del arrepentimiento que tiene que venir a su vida, reconociendo su condición. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo el hombre quiere hacer entonces vías de escape, vías alternas, vías que no te llevarán al cielo, sino te llevarán a la perdición? Pero el diablo es sagaz, el diablo es mentiroso, él es embustero para engañar a la gente, decirle, sí, por aquí puedes hacerlo también. Dios es bueno, Dios te va a aceptar tal y como eres tú. No, amado hermano, Dios tiene su regla, Dios tiene la voluntad perfecta de él para poder hacer llegar al hombre que sea salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Nimrod entonces quiso hacer esa parte. No, él sabía que el mundo había sido destruido. Él sabía que eso se acababa allá y dijo, no, por si las moscas, llamó a la gente, porque dice la Biblia allí en Génesis 11, dice, entonces toda la tierra era una lengua y una misma palabra. O sea, todos hablaban lo mismo, el mismo lenguaje, un solo idioma. No había, ahí no existe todo el inglés, el castellano, el chino, el árabe, no. Había un solo idioma que se hablaba en toda la tierra y todo se entendía. Pero dice, y aconteció que como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar y asentaron allí y dijeron los unos a los otros, vayan, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les fuere el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se fijan? El hombre
queriendo hacer entonces un servicio sin ser la voluntad de Dios, queriendo hacer o llegar al cielo sin pasar por las reglas que Dios ha colocado a través de su palabra, jamás llegará, amado hermano. Por eso el hombre entonces se siente extraviado. El hombre al final del camino se va a encontrar entonces que fue decepcionado por el cual el camino había escogido, que no era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no se había pegado a las reglas, no se había unido con Dios y se unió fue entonces con el mundo, como lo hizo aquí Nimrod, llevándose al pueblo a una mentira. Sería muy bonito, muy bonita la cosa. Vamos a edificarnos una torre cuya cúspide llegue al cielo y allí nos escapamos por si Dios entonces quiere terminar otra vez este mundo en agua. Allí llegamos al cielo por esta torre. Esa era la gran mentira que el diablo ha metido allí a través de Nimrod para engañar a la gente. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que sabemos entonces, amado hermano, que la Biblia nos relata que así como hay un cielo, hay un infierno. Así como hay un Dios, hay también un diablo. Así como hay una verdad, también hay una mentira. También hay una unión verdadera, pero también hay una unión falsa, que el cual lo trae nada más y nada menos que el mismo Satanás, pervirtiendo la palabra. No fue lo que le pervirtió Satanás allá a Eva en Génesis, cuando empezó la creación del hombre y puso a Eva allí y a Adán en el huerto del Edén. Dice allí capítulo 3, capítulo 3 de Génesis, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha hecho, aunque Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto comeremos, mas del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis porque no muráis. Entonces, allí está una conversación que entabló este animal, la serpiente, estaba ungida por el mismo Satanás para poder llevar entonces a cabo una hazaña allí de mentira para allí lograr engañar a Eva. Y dice entonces, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comieres de él, será abierto vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces, Dios le había dicho ya que el día que comiere, ese día iba a morir. Y la serpiente dijo, no, chica, vas a creer, vas a morir. O sea, Dios es bueno. Dios no te va a matar por eso. Sabe que el día que tú comas vas a ser más bien como Dios. Vas a ser como Dios y no vas a conocer el bien y el mal. O sea que Dios más te va a aplaudir porque vas a ser como Él. Ya ellos eran ya dioses sobre la tierra. Ya Dios había decretado esa parte que Adán se iba a enseñorear de todas las cosas. Eran coiguales Adán y Eva con Él. Pero vemos el engaño de Satanás para así entonces corromper la verdad de Dios. Por eso es una mentira, pero una verdad pero pervertida. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Allí estaba entonces, allí vieron entonces la astucia de Satanás. ¿Para qué? Para entrar y pervertir entonces una verdad de Dios. Por eso, amado hermano, el discernimiento que Dios está dando por el Espíritu en este tiempo, el cual estamos viviendo,
para que el pueblo de Dios, la novia, la escogida, la esposa del Cordero de nuestro Señor Jesucristo, no sea engañada. ¿Por qué? Porque le va a dar Espíritu Santo para que pueda discernir entre el bien y el mal. Mucha astucia puede venir Satanás, pero el Señor dijo que es tan astuto que iba a querer engañar a los escogidos de Dios si fuere posible. Pero sabemos que es imposible que Dios sea burlado y por lo tanto sus hijos, sus elegidos, jamás tampoco serán burlados porque Dios ha dado de su Espíritu Santo a cada uno de ellos para que pueda discernir entre el bien y el mal y ver las hazañas, las artimañas que pueda venir Satanás para meter engaño allí a través de la misma palabra, déjeme decirle, porque Satanás no viene ahorita a quitar la Biblia, a quemarla, no, ahorita la trae más bien y mostrarse, no, pero es que ya Dios lo dijo aquí, así como le dijo a Eva, Satanás allá a través de la serpiente, no, que Dios no te va a matar, si que Dios es bueno, Dios, sabe Dios que cuando comas del árbol vas a conocer el bien y el mal y vas a ser como dioses. Entonces, ve, le dio que un halago, vas a ser grande, vas a ser un tremendo predicador, por ejemplo los predicadores, haciendo lo que se crean algo y allí entonces cuando al inflarlo después entonces el diablo los espicha, ¿qué? Cayeron en la cuneta, ¿sí? Para sacarlo fácil. Entonces allí está entonces el engaño de Satanás para poder entonces engañar allí a la gente, así como engañó a Nirro, haciéndolo creer que haciendo esa torre, haciendo esa tremenda edificación, allí entonces iba a llegar entonces para escapar al cielo si llegaba un diluvio nuevamente y no fueran esparcidos por la faz de la tierra. Por eso, amado hermano, la importancia del discernimiento dado por el Espíritu Santo. Así que el Señor obra en lo celestial, en la verdad de Dios, pero el diablo obra también, pero en lo terrenal con engaños y mentiras, el cual usted tiene que tener entonces ¿qué? Discernimiento por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora mire cómo Satanás entonces engañó a Nirro allí al unirse con el mundo para el propósito que era llegar al cielo a través de una torre y no a la manera provista de Dios. Tremendo engaño. Allí los sedujo quizás a cada uno de ellos y le dijo, bueno, aquí estamos reunidos, vamos a hacer esta torre y allí entonces escaparemos fácil al cielo. Y así todos tendremos esa conexión con Dios allí en el cielo, porque por aquí podemos huir. Pero déjeme decirle, ¿cómo llega un hombre a Dios sino a través de los medios que Dios ha provisto? Es a través de la sangre del Cordero. Ese sacrificio que hizo perfecto allí en la cruz es la manera que usted tiene que llevar arrepentido y allí haciendo las correcciones que Dios requiere para cada hombre, cada mujer que ha puesto aquí sobre la tierra. Por eso que a través del pecado fue que vino entonces la devastación, la caída del hombre, de la humanidad. Y por esa causa, como todos nacimos en pecado, necesitamos entonces ese perdón de Dios que venga a nuestras vidas, ese reconocimiento de nosotros mismos hacia Dios para que Él pueda limpiarnos con la sangre del Cordero. Esa sangre que derramó allí en la cruz del Calvario. Ahora, ¿quiere Dios que todo hombre llegue al cielo? Claro que sí. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Él dijo que está decretado es que el hombre muera una vez y después el juicio. Pero Dios no quiere el juicio para usted, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora. Dios quiere que te arrepientas y tú seas juzgado aquí, por ende allí, delante del altar de Dios. Ese altar de bronce, el cual Dios entonces te va allí a limpiar, te va a santificar y te va a llenar de su Espíritu Santo, el cual que es el sello de Dios, las arras del Espíritu, el cual te va a la garantía que tú vas al cielo. Pero si tú quieres hacer un atajo, quieres hacer otro medio para llegar al cielo, jamás vas a lograrlo porque Dios no te va a aplaudir nada de eso si estás fuera de la voluntad de Dios, si estás fuera
del propósito de Dios y si no estás unido con Dios, porque la única manera que Dios decretó para unirse con Dios es a través de un espíritu, el cual todos somos bautizados en un cuerpo, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que Dios quiere entonces que todos corran al arrepentimiento y que para que todo hombre sea salvo. ¿Ves? Allí entonces vemos que el Señor iba entonces a unir el cielo con la tierra, iba a unir a Dios con el hombre, pero estaba el propósito para eso, llevarlo a cabo nuevamente, porque había una separación que había hecho una ruptura entre Dios y el hombre por causa del pecado allá en el huerto del Edén. Dios y el hombre se habían separado, había un espacio entre Dios y el hombre y ese espacio tenía que cubrirlo nuevamente, pero Dios estaba haciéndose los arreglos que Él quería hacer por su propia cuenta para que el hombre fuera salvo otra vez y pudiera llegar al cielo, unirse con Dios nuevamente. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y déjeme decirle cómo Dios le presentó como en símbolo. Este fue un símbolo que Dios le presentó a Jacob, se lo reveló allí, mostrándole una escalera de la tierra al llegando al cielo. Cómo iba a ser entonces unido nuevamente Dios con el hombre, la tierra con el cielo nuevamente, a través de una escalera, una estatura que el hombre tiene que escalar, la estatura del varón perfecto. Fe, mansedumbre, templanza, ¿ves? Entonces, todas estas cosas Dios la pone en símbolo. Fíjese lo que Dios le dice ya a Jacob. Jacob cuando estuvo esa experiencia con el Señor. Génesis capítulo 28, de esa experiencia que tuvo Jacob cuando vio esa unión allí que venía. Génesis 28, versículo 10, leámoslo allí. Dice, versículo 10, Génesis 28, dice, y salió Jacob de Berseba y fue a Harán y encontró con un lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y acostóse en aquel lugar. Y soñó, ¿ves? Se lo mostró en sueño. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su cabeza tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Allí estaba entonces, ¿qué? El cielo con la tierra uniéndose, y estaba una puerta abierta en el cielo, y viendo Jacob aquella visión a través de un sueño, que ángeles subían y descendían y subían por esa escalera. Es la manera que Dios estaba haciendo, como dando un destello de luz, lo que Dios iba a hacer entonces más adelante, porque vemos que Dios estaba en el cielo, pero Él quería nuevamente unirse otra vez con el hombre, y estaba viendo, mostrándole a Jacob que Dios tenía entonces bajando mensajeros ida y para abajo para mandar entonces respuesta al hombre. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto, ¿ves? Y en ella el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu simiente, y serás tu simiente como el polvo de la tierra, y te entenderá al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere, y te volveré esta tierra porque no te dejaré hasta tanto que hayas hecho lo que te he dicho. ¿Ve?
que era un propósito. O sea, llamándolo, tú te vas a unir conmigo. Te estoy mostrando esta unión que yo voy a hacer nuevamente, pero tú te vas a unir conmigo para un propósito. Dice el versículo 16, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y levantándose Jacob de mañana y tomó las piedras que había puesto de cabecera y alzólas por título y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ve usted que allí entonces estaba que Dios dando un sueño, una visión a Jacob, lo que iba a ser la unión entonces. Esa escalera que había sido rota o ese espacio que estaba allí roto entre el cielo y la tierra, Dios lo iba a unir nuevamente. ¿O a través de qué? Del Cordero que vendría entonces bajar, descender del cielo. ¿Para qué? Para unir nuevamente al cielo y la tierra. Unir a Dios con el hombre nuevamente. A través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el nombre. El sacrificio que solamente a través de él iba a ser entonces Dios para que el hombre tuviera otra vez ese contacto con Dios. Tuviera nuevamente acceso a la presencia de Dios. Porque no había otra manera sino a través de la manera que Dios había provisto y era a través de la unión con Él, a través de su Espíritu Santo. Y que el hombre quiere hacer entonces modificaciones, quiere hacer como a Él le parece. No, amado hermano, a Dios no se le sirve como a usted le parece, como usted le provoca, como usted cree conveniente. No, es a la manera que Dios le ha provisto ya el lugar y como Dios lo ha decretado en su ley, en su palabra, que nos las ha dejado escrita para que tengamos entonces ese fin correcto, ese propósito correcto para poder llegar al cielo. Porque fuera de la palabra, usted jamás va a llegar al cielo. Se va a encontrar entonces ¿qué? En tinieblas, caminando sin rumbo, fuera de la voluntad de Dios, perdido. ¿Ve? Entonces allí está entonces el mal, lo que el hombre está haciendo el día de hoy, haciéndose de caminos para llegar al cielo, haciéndose edificaciones para llegar al cielo, pero jamás va a poder llegar al cielo sin la voluntad ni unirse a Dios, porque si usted se une al mundo, allí entonces el que se une con el mundo se constituye enemigo de Dios, es lo que dice la palabra. Entonces vemos allí entonces claramente que esa unión, esa escalera, el cual el Señor Jesús que vino del cielo a la tierra para que estemos entonces unidos con Él, para que el propósito sea correcto que Él quiere que llevemos a cabo. ¿Ves? Entonces Dios descendió del cielo, allá Jacob lo vio arriba, una puerta abierta y la escalera que estaba de la tierra al cielo allí pegada y ángeles descendían y ángeles subían, mostrándole que iba a haber una unión perfecta nuevamente entre Dios y el hombre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que vemos allí entonces ese propósito de Dios que quiere llevar a cabo. Y hoy entonces, hoy en día vemos que muchos libros han sido entonces hechos sistemas de hombres unidos con el mundo y queriendo agradar a Dios para llegar ¿a qué? Al cielo. ¿Cómo llega usted al cielo entonces queriendo agradándole al mundo y no agradándole a Dios? Allí entonces libros están creciendo en el mundo hoy y llamando a una unión, llamando vamos a unirnos y seamos uno, es lo que dice el mundo, pero es una unión engañosa, es lo que está haciendo hoy el concilio que se está llevando a cabo, un concilio para hacer unas nuevas leyes, el cual es la ley mundial que van a sacar, esas nuevas ordenanzas mundiales, llegamos a ser uno, pero uno con el mundo, así como lo hizo Nimrod, pero Dios también está llamando a ser uno, pero hacerse uno con Jesucristo,
Alabado sea el nombre del Señor. Seamos uno, dice el mundo, pero ¿es para qué? El engaño, haciéndose torres para poder llegar al cielo, haciéndose cúspide, llegar a la cúspide y querer llegar al cielo por un propósito egoísta, propósitos vanos del mismo hombre, y que entonces están así fallando amargamente. Jamás podrán llegar al cielo así de esa manera, porque están fuera de la voluntad de Dios. Dios ha provisto un camino y el camino Él lo ha decretado para el hombre y es a través del arrepentimiento. Allí, Hechos capítulo 3, dice allí claramente Pedro diciéndole: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrá el tiempo del refrigerio del Señor y enviará a Jesucristo, el que fue antes anunciado, que es necesario que el cielo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, como lo dijo, lo anunció por los siervos sus profetas. Entonces, allí está el punto muy importante. El camino correcto para llegar al cielo es a través del arrepentimiento, es a través de la obediencia, es a través de unirse con Dios, a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, usted jamás podrá entonces llegar al cielo, porque es el que le va a dar la garantía, el sello de vida, que son las arras del Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso vemos que cuando esa unidad perfecta de su iglesia allá en Pentecostés, que el Señor Jesús le dijo a ellos: vayan y esperen hasta para que se unan conmigo. Esperen allá en Jerusalén. No vayan a salir a ningún lado hasta que lleguen y sean investidos del poder de lo alto, hasta que se reciban esa unción del Espíritu y se unan a mí, lo que quiso decir el Señor, hasta que reciban el poder de lo alto y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, allí estaba entonces Dios uniéndose con el hombre, llamándolo a que se unieran con él para que le fueran testigos a él, así como arroja el testigo que en todo el mundo estaba perdido, hediondo, podrido, el cual tiempo diluviano, pero consiguió un testigo llamado Noé. Así que usted con Dios son mayoría, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora. No importa si te dejaré padre, madre, hermano, familia, Jehová con todo te recogerá, porque estás unido con Él. No importa lo que el mundo pueda decir, no, te dejaron solo, has abandonado, ya no tienes esperanza. No, Dios está con usted y solamente Dios espera esa seguridad que llegue a su corazón, que esté unido, acimentado con Él, y Dios entonces va a obrar correctamente el propósito para el cual Dios lo ha llamado, que se una con Él. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos a aquellos hermanos que estaban allí en Pentecostés, estaban unánimes juntos, estaban unidos con el Señor, allí esperando esa gran promesa de Dios que llegara, porque había sido hecha a través de el profeta Joel, que les dijo que en los postreros días derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, o sea, sobre todo hombre. Y allí entonces serían llenos del Espíritu Santo. Y allí le dijo: todo será derramado sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarían. Vuestros viejos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Allí estaba entonces Dios dándole las instrucciones a aquellos hombres que estaban dispuestos a unirse con Dios, y allí entonces estaban unánimes juntos, esperando su promesa. Dios ha prometido para ese tiempo la misma promesa, que esta iglesia postrera de este tiempo sería la gloria mayor que la primera, esperando esa rellenura, esperando esa gran unción de lo alto, ese poder del Espíritu Santo que venga para que sea entonces esa unida, esa iglesia, para estar con Él. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y allí entonces vemos que cuando llegó esa día de Pentecostés,
bajó ese poder de lo alto y allí dice que lenguas repartidas como de fuego se asentaron en cada uno que estaban sentados allí y fueron llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora allí entonces salió ¿qué? A reducir lo que Dios le había entregado a cada uno de ellos. Aunque unos criticaban, estos están borrachos, pero otros decían, no, esto algo hay, porque todos vemos que hablan lenguas diferentes y todos entendemos lo que Dios dice, porque hay muchas lenguas diferentes, que lo que Dios había confundido allá en el pasado cuando el tiempo de Nirro, porque todos hablaban una misma lengua, pero aquí cuando Dios dice que vio, dice en Génesis capítulo el capítulo 11, versículo 7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Entonces, allí estaba entonces, Dios le confundió las lenguas y por eso veíamos allí entonces medo, persa, diferentes lenguas que habían allí cuando cayó el día de Pentecostés y allí entonces todo entendía porque Dios les daba la sabiduría para interpretar las lenguas de cada uno de ellos. Pero vemos aquí que estaban ¿qué? Unidos con él. Y Dios entonces les dijo a aquella gente que Dios a través de Pedro, hablando, le dijo, a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios ha hecho Señor y Cristo. O sea, le estaba diciendo, ustedes crucificaron al Dios de gloria, ustedes mataron al dador de la vida. Entonces, aquella gente, redarguyendo su corazón, dice allí, capítulo 2, de Hechos, del versículo 36, allí entonces, redarguyendo, 37, redarguyendo su corazón, ellos preguntaron, varones hermanos, ¿y qué haremos? O sea, ¿qué vamos a hacer para corregir nuestro mal? ¿Qué vamos a hacer para que el Señor nos perdone? El Señor de una vez les habló a través de Pedro y les dijo el camino correcto que tenían que hacer para poder unirse con Él y así llegar al cielo. ¿Cómo? Les dijo, bueno, arrepiéntanse cada uno de vosotros y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis que el anillo, la unidad con Dios, para que puedan entonces cumplir el propósito para el cual Dios los ha llamado. Entonces les dijo, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuanto vuestro Dios llamare. Así que Dios, amado hermano, sigue en este tiempo llamando a aquellos que quieren entrar a unirse con Él para usar el propósito para el cual Dios lo ha puesto aquí sobre la tierra. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que no hay otra forma, amado hermano, de entrar al cielo o llegar al cielo, sino por la forma que Dios ha provisto. Y lo que ha provisto es a través del arrepentimiento para que usted reconozca su condición y pueda entonces allí ser lavado en lavacro del agua por la palabra y rociado allí. Entonces allí ser quitado, purificado y todo pecado es llevado fuera a través de la sangre de Jesucristo. Ahora el Señor no les permitió allí entonces a Nirro y a la gente, al mundo, edificar aquella torre. No, se los impidió porque les confundió la lengua. Pero aquí, amado hermano, allá no entendían nada. Pero aquí ahora Dios en su gran misericordia, Dios en su grande amor, le ha revelado entonces a su pueblo, a su novia, a los que están unidos con él, su secreto. Y les ha dicho entonces, ellos no van a entender las lenguas que yo voy a hablar para que el diablo no pueda hacer nada, pero a ustedes sí se las voy a revelar. Cuando hablen un mensaje en lengua, yo voy a levantar otro aquí para que la interprete y ustedes lo puedan entender. El diablo no va a saber nada de eso, pero ustedes sí lo van a entender. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ve, el Señor confundió las lenguas que hay allá, pero aquí entonces confunde a los que no quieren entonces entrar por el propósito, pero a lo suyo, a sus hijos, se la está dando ¿qué? A conocer, dándosela a revelar a través del Espíritu Santo con los dones que Él ha colocado
en su iglesia. Así que Dios no les permitió hacer la torre allá para llegar al cielo, pero aquí nos ha dicho por su gran de amor que ha levantado un ministerio de perfección para poder edificar que una iglesia que va a llegar al cielo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea su santo y precioso nombre. Es gracia, misericordia del Dios Todopoderoso. O sea que la edificación que está haciendo Dios en este tiempo es a través entonces de ¿qué? Del ministerio. Ya no es NIRRO, es un ministerio de 5 hombres el cual Dios ha escogido, ha colocado, ha posicionado para entonces así edificar entonces ¿qué? No una torre, sino una iglesia. Capítulo 4 de Efesios, versículo 11 dice: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y doctores. ¿Para qué? Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que NIRRO no pudo entonces llevar a cabo esa edificación por causa que estaba ¿qué? Unido con el mundo. Todos estaban allí unidos porque no necesitaban de Dios. Pero déjeme decirle, si usted dice que no necesita de Dios, y hoy en día hay muchos edificadores, hoy en día quieren edificar iglesia a su propia voluntad, y hagámonos un nombre, dicen ellos. No, yo me llamo iglesia tal, la iglesia Y, la iglesia X, y el nombre del Señor Jesucristo por nada, por ninguna parte, porque dice la palabra que no hay nombre debajo del cielo al cual podamos ser salvos sino a través de Jesucristo. Entonces, la piedra que los edificadores desecharon, esta vino a ser cabeza de ángulo, el cual es esa cabeza que es Jesucristo, que va a venir entonces que a sellar ese edificio, esa edificación, el cual Dios ha determinado que va a ser terminada a través de los edificadores que Él ha escogido, y a través del ministerio de Efesios 4:11, a través juntamente con sus dones que ha colocado en la iglesia para que no puedan ser engañados, sino que pues, a través del discernimiento usted va a saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que es el engaño y lo que es la verdad, a través de las lenguas que vienen a ser interpretadas a través del Espíritu Santo, para saber cuándo es Dios y cuándo es el diablo metida en ella. Así que Dios ha determinado todas estas facultades que le ha entregado al hombre para que pueda entonces ¿qué? Hacer esa edificación perfecta que el cual Dios ha venido a sellar completamente, el cual es esa piedra del ángulo, que el cual es Jesucristo mismo. Así lo dice Efesios 2:20, que no hay otro, como dice allá, vamos a buscarle Efesios ahí, que en ninguna hay otro, salvación, edificado en la roca eterna de Jesucristo, porque no hay otra manera de ser salvo. Dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, esta es la piedra que los edificadores desecharon allá en el pasado y hoy la están también rechazando. Déjeme decirle, porque Dios determinó su voluntad plena, absoluta, de cómo tiene usted que entrar al cielo, cómo tiene usted la manera de llegar allí al cielo. Y déjeme decirle algo, si Dios dijo cómo es la manera, como Pedro se los dijo allí, arrepentíose y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ese texto es muy importante porque es una de las maneras que Dios ha determinado
que usted recibirá el perdón de los pecados y reciba el Espíritu Santo. Así que si usted evade la voluntad de Dios, evade la forma que usted puede unirse con Dios, entonces Dios no tiene nada que hacer por usted. Es usted el que tiene que decidir si acepta o la rechace. Es el libre albedrío que Dios le ha entregado al ser humano. Así que la edificación se está construyendo. Nimrod no pudo construir ese modo de llegar al cielo y Dios los esparció por la faz de la tierra y les confundió la lengua. Pero aquí Dios a su pueblo, a su novia, a su elegida, el cual Dios ha seleccionado de antes de la fundación del mundo, que va a llegar al cielo a través de esa edificación que Él ya ha puesto ese fundamento sobre la tierra para que vayan subiendo y creciendo en estatura de perfección. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que esa escalera, amado hermano, hay que irla entonces subiendo, peldaño tras peldaño, hay que ir creciendo allí para poder entonces llegar a lo que Dios quiere que lleguemos, al cielo y a la perfección. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Grandes son sus misericordias para con nosotros. Mire lo que dice Pedro aquí en la primera de Pedro, capítulo 2. Dice allí: dice, capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. ¿Ve? Entonces, allí hay una edificación que se está llevando a cabo. Hay una edificación que Dios quiere que se termine, pero usted y yo entonces somos los que estamos dando el sí, queriendo decir: Señor, acepto estar en esa edificación. Dice el 2 de Pedro, capítulo 1, dice en el versículo 4, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia, o sea, por deseo. O sea, huir del mundo, no se una con el mundo, únase con Dios. Así como Nimrod se unió con el mundo y no consiguió llevar a cabo esa edificación de esa torre para llegar al cielo. Era el propósito de él, pero aquí dice que el mundo huya de eso. Dice: vosotros también, versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, ¿ve? Y en la virtud ciencia, que son esas escalera, peldaño que tienen que ir subiendo a esa estatura. Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia. Entonces aquí lo relata Pedro, más claro cuando él dice entonces: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y el amor fraternal caridad, que es el amor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea su santo y precioso nombre. Entonces vemos, amado hermano, que la unión, la unidad para un propósito, el cual Dios quiere llevar a cabo entonces a través de su pueblo, es a través de no edificación como edificó esa torre que hizo el Nimrod allá en el pasado, sino la edificación que él quiere llevar a cabo a través de su ministerio, a través del ministerio de Jesucristo que él constituyó para poner así entonces esa obra a cabo y que sea perfecta como quiere que seamos nosotros como pueblo suyo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que la iglesia, amado hermano, hoy en día, ellos quieren tener, entonces, hacer
o hacer una edificación y hacerse entonces un nombre para sí mismo y querer entonces hacer un camino para poder llegar al cielo. Y nosotros lo hacemos de esta manera, teología, lo hacemos de esta manera porque así es que nos conviene. Quizás dicen mucho, pero déjeme decirle que no están llevando o engrandeciendo una iglesia para decirle somos los mejores, tenemos muchos miembros. Déjeme decirle que no es la mayoría, sino es la calidad que hay allí en miembros. Y Dios quiere entonces que su pueblo sea edificado allí. ¿En qué? En perfección a través de su ministerio que ha colocado allí en Efesios 4:11. Nimrod falló amargamente porque se unió con el mundo, pero Dios quiere unirse con el hombre aquí nuevamente en la tierra para así se pueda edificarlo a través de ese ministerio que Él ha colocado y llevar a cabo a la perfección su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que el que entre en la unidad de Dios a través de su Espíritu Santo, ese va a ser edificado en el cuerpo místico de Jesucristo. Pero si se une con el mundo, allí entonces va a haber entonces esa falla, ese error que el cual va a fallar amargamente y va a encontrarse entonces perdido, dando vueltas en el desierto y en tiniebla. Pero, amado hermano, amigo que me escuches en esta hora, entra por el propósito de Dios, desde la voluntad a Dios, entréguesela a Él y Él entonces hará de su vida que sea buena, perfecta y recibirá alabanza de parte de nuestro Señor Jesucristo, unido para un propósito con Él y es llevarlo al cielo. No como Nimrod quiso llegar al cielo a través de una torre, sino a través de la manera que Dios ha provisto a través de su palabra. Así que Dios me les bendiga y oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te alabamos, Señor, tu santo y precioso nombre en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Que son, Señor, edificación para aquellos que lo oyen, que la reciben, Señor, y la atesoran en su corazón. Padre mío, dale, Señor, tu gracia, dale, Señor, de tu espíritu para que ellos puedan entender claramente el propósito y que se unan, Señor, a ti, Señor, porque fuera de ti no somos nada. Oh Dios de la gloria, ayuda, Señor Jesús, cada hombre, cada mujer, Señor Jesús, que tú alcance nuestra voz y sea usted hablándole allí a lo más profundo de su alma para que puedan entrar, Señor, en el propósito y plan de Dios y llegar allí a la culminación en el cual Dios quiere llevar a cabo al hombre y llevarlo a la eternidad. Sea usted con ellos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Señor, cualquier necesidad que tenga en sus medios, Señor, respóndele, Señor Jesús. Oh, Señor, sea de sanidad, sea de provisiones, Señor, provéele, Señor, conforme a tu riqueza y gloria. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Ven. Dios me le bendiga, amado hermano. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.